Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano y como ustedes podrán suponer, hoy, como la semana pasada, vamos a tener que concentrarnos en el caso de Michoacán. Es obligado, porque significa muchas cosas, no nada más para Michoacán, sino para todo el sistema político mexicano. Quisiéramos empezar en este segmento por analizar el significado de la presencia federal, el gobierno federal. Vamos a empezar ahora por la cúpula. La decisión de Peña Nieto de mandar a un representante, un comisionado con muchísimos poderes, dicen que no hacerse cargo de Michoacán, sino a coordinar los esfuerzos del gobierno federal en Michoacán. Pero, como muchos de ustedes ya habrán visto y leído, en más de una opinión se señala que eso equivale realmente a tomar el poder en ese estado, puesto que su gobernador ha mostrado ser particularmente débil y no muy atinado en sus medidas, y lo que ha acontecido en Tierra Caliente, en Michoacán, la aparición de las autodefensas y la confusión, por decirlo de una manera leve, que ha despertado en Michoacán y en el país, la presencia de todos estos actores. El gobierno federal con el ejército, la policía federal, la armada, luego las autodefensas, desde luego el crimen organizado, las policías del estado y las policías municipales. Es una ensalada y eso es lo que queremos discutir aquí. La toma, entrecomillado, para que no se diga que exageramos, del poder en Michoacán ante lo fallido del gobierno en esa región. A mí me gustaría aclarar un poco la situación legal con la que fue nombrado este señor Alfredo Castillo. Le han dicho como virrey, como procónsul, en fin. Fue nombrado comisionado para coordinar las acciones de la Administración Pública Federal, para lo cual tiene todo el derecho el presidente, nombrar a sus delegados y nombrar al que coordine a los delegados. Esto no es ningún problema. Además de que media una petición del gobernador casi desaparecido, don Fausto Vallejo, desaparecido hasta físicamente porque ha adelgazado muchísimo, ¿no? Pero pidió a la federación, como dice el artículo 116, pueden solicitar apoyo, la solicitó y este apoyo se lo está dando con este coordinador que va a coordinar, perdón la repetición, todas las acciones federales en diversas materias, económica, de salud, de educación, de todos los que son los ramos de la administración pública, los va a coordinar. De tal manera que hay allí una especie de construcción jurídica, constitucional y legal para poder meter allí a este enviado que va realmente a gobernar. Hay un rezago materialmente hablando del federalismo o de la soberanía del Estado de Michoacán y una toma del Estado federal centralizando muchas de las funciones que corresponden hacer al Estado local, ¿no? Pero en fin. Es que había dudas sobre la parte jurídica, ¿no? Se planteó decir, bueno, pragmáticamente, efectivamente hay ahí en Michoacán pues hay una ausencia de poder muy fuerte. No se quiere hacer el cambio de gobernador ahora o la disolución de poderes tampoco, porque tendría que haber elecciones extraordinarias muy pronto y no quieren que haya elecciones en esta situación, en estas circunstancias. Sería una elección muy difícil, además de que el PRI ha de temer de que eventualmente puede perder esa plaza. También está esa consideración propiamente partidista. Pero entonces no es disolución de poderes y la desaparición de poderes, pero se ponía en duda de si jurídicamente había el sustento adecuado. También se habló de un decreto del 2012 de Felipe Calderón que permitiría, digamos, esta colaboración del Ejecutivo con el estatal, aunque no esté especificada la figura del comisionado ¿no? Bueno, están cubriendo las formas, pero inmediatamente el comisionado empezó a sustituir a los cargos estatales en el área de seguridad, procuraduría, con gentes del Estado de México.
Es decir, ¿De dónde proviene el comisionado? De dónde proviene el comisionado. Es el grupo cercano de Enrique Peña Nieto, fue procurador en el famoso caso Polet. Pero mi comentario va en otro sentido. La decisión que toma la semana pasada el presidente confirma su profundo pragmatismo, con una buena dosis de ambigüedad, porque en la interpretación que tengo, la estrategia de seguridad, él empieza su presidencia con una estrategia de seguridad a medio hacer, a medio cocinar. Algunas ideas las tenía muy claras, que se coordinen mejor las instancias, que frente a Estados Unidos haya una ventanilla única, pero en otras áreas estaba en formación. Por ejemplo, el tema de la gendarmería sería muy claro, que no tenía claridad, era una ocurrencia hasta cierto punto. Las autodefensas surgen el 24 de febrero del 2013, cuando apenas empieza el sexenio, y entre febrero y noviembre el gobierno federal tiene una doble actitud ambigua. Las condena retóricamente, dice que son ilegales, que traen armas que no pueden cargar, pero las tolera sin pronunciarse demasiado en un sentido o en otro. En esos meses sostengo que el gobierno de Peña Nieto decide que va a llegar a un entendimiento, a una alianza con las autodefensas para lanzarse contra los caballeros templarios. Y eso empieza en noviembre, cuando ocupan, con un movimiento de pinzas, ocupan Lázaro Cárdenas, la Marina, el Ejército y la Policía Federal, y avanzan las autodefensas a tomar varios poblados ya cerca de Apatzingán. Ese proceso ya está llegando, a partir de enero, está llegando a su culminación, porque ven la posibilidad muy real de que los templarios, el primer cartel que es derrotado militarmente o es expulsado de sus bases de poder, no ha sucedido con los Zetas en Tamaulipas, por ejemplo, ni con el cartel de Sinaloa en Sinaloa. Ahí siguen bien atrincherados. En Michoacán es diferente. Y por supuesto, el nombramiento de un comisionado le permite ahora sí controlar al gobierno de Michoacán, que se rebelaba constantemente al reconocimiento tácito de los autodefensas. Era un estorbo. Era un ente fantasmal, porque no gobernaba, pero estaba constantemente criticando a las autodefensas y a la política federal por asociación de ideas. Ahora se cierra el círculo, controlan al gobierno del Estado y con esta interpretación estamos viendo la ofensiva que probablemente sea final, dentro de lo que final representa en Michoacán. Yo no creo que la marihuana vaya a desaparecer, va a seguir prosperando, pero bajo otras modalidades. Sergio, esta idea de una estrategia quizá no legalmente muy clara, pero bien pensada. Gobierno federal y autodefensas. Pareciera que puede ser una explicación de lo que está sucediendo. Sin embargo, no queda del todo claro por el incidente que ocurrió en Antúnez, en donde el ejército llegó a desarmar. Es decir, o están con las autodefensas o no, o las toleraron y ahora las quieren quitar. También tendría una lógica eso. Y hubo 2 muertos. Pero el punto es que se le salió de control aquello. Y en Antúnez, entonces, los únicos muertos son civiles que mata el ejército. No son templarios, ni criminales, ni siquiera autodefensas. Esas autodefensas fueron desarmadas y luego se les devolvieron las armas. Entonces, no está tan bien estructurado esto, porque en una entrevista que se le hizo al médico Mireles, después de su accidente, que pasó por televisión, se quiso presentar la idea de que él había, como representante de las autodefensas, había aceptado el desarme. Y luego viene inmediatamente otra entrevista en donde él dice que nunca fue su intención. Quiere decir que no están todo armado y bien armado. Respondo, mira, tienes razón.
Lo que sucede es que Enrique Peña Nieto es profundamente pragmático y cuando enfrenta resistencia da marcha atrás. Pongo de ejemplo, toda proporción guardada, el 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana del 2012. Es el primer acto de campaña de Peña Nieto que se le sale de control. La primera reacción de sus gentes es descalificar automáticamente al movimiento estudiantil. Cuando viene la resistencia del video, hay un reacomodo y viene el reconocimiento tácito del movimiento estudiantil. Peña Nieto es un personaje, vamos, hasta donde lo he podido estudiar, que sabe adaptarse muy rápidamente a las condiciones cambiantes. No me extrañaría que hubieran intentado desarmar, se resisten y lo reconocen, mantienen la misma línea. Por supuesto, es una interpretación basada en lo que estamos observando en publicaciones de Michoacán y de otros medios, pero faltaría que explicaran ellos cómo fueron tomando las decisiones. Es algo que yo no conozco. Yo tengo la impresión, Sergio, a propósito de esto que planteas, de que Peña Nieto sí es un personaje muy pragmático, además este es su lema prácticamente de campaña y de gobierno, por resultados, ¿verdad? Vamos a irnos por los resultados, por la eficacia, etcétera. Esto es lo que es un pragmático total, es decir, las ideas, las ideologías, los programas, los principios, estos son una cosa que pues, se pueden declarar, pero la acción está por la práctica. Pero tengo la impresión de que es una gente que escucha mucho a un grupo muy avesado de consultores, de asesores políticos con una gran percepción de lo que puede hacerse, de lo que es más eficaz, de lo que es más legitimador, y los escucha de inmediato, y no es como estas otras personalidades muy autocráticas que decían, es por aquí, ¿no? Está muy claro en un gobierno como el de Felipe Calderón, ¿no? Que era un autócrata completo, sino que escucha y eso tiene sus ventajas, yo creo. Me parece. Una pequeña aclaración jurídica. Efectivamente, como decía José Antonio, la usanza normal era la desaparición de poderes, que estuvo pidiendo el PAN todo el tiempo, pero ahora es mucho más difícil hacer la desaparición de poderes. Aunque está prevista en la Constitución, en el artículo 76, dice, el Senado de la República declarará cuando hubiera desaparecido los poderes de un Estado. Cuando hubiera desaparecido, no es que los declare, sino que ante la desaparición hay una especie de reconocimiento que hace el Senado, siempre y cuando la legislación local, la Constitución local de Michoacán en este caso, no prevea otra forma. Y ahora sí hay una forma que prevé, lo decide el Congreso local. Por tanto, ya no podían hacer esta tan fácilmente. Además del desprestigio que tendría decir, no, el PRI está regresando a lo que hizo siempre, de Cárdenas en adelante, desaparición de poderes, pero vámonos, ¿no? Salinas hizo varias, en fin. 17. Sí, por eso. Pero no decidieron ir por ese camino, decidieron ir por este otro camino, fundándolo con la ley orgánica de la administración pública, con la Constitución y las facultades del presidente en el artículo 89, y creo que está bien fundada, está construida una ingeniería legal. Dice Lorenzo que pareciera que la estrategia no está bien armada, y efectivamente yo creo que no está bien armada. Se nota así los titubeos que ha tenido el gobierno frente a este problema, y pareció que el lunes pasado, cuando aparece Osorio Chong a decir, este es por aquí, vamos por acá, les vamos a solicitar que regresen a lo que estaban, que se desarmen, pues pareciera que de nuevo una estrategia bien cocinada. Y no, entonces tienen que de pronto decir, vamos al desarme, bueno, no muestren las armas, no los desarmamos, pero no se ostenten con las armas. Y después, bueno, el desarme será gradual, será posterior. No queda claro qué es lo que el Estado quiere hacer, el gobierno federal quiere hacer ahí en Michoacán con las fuerzas de autodefensa. Está muy errático todavía la situación. Pues no nos deje. En el siguiente segmento vamos a seguir abordando este mismo problema. Por el momento, hasta aquí llegamos. Llevamos ahora el análisis al otro extremo, a la sociedad, a las bases sociales que hicieron posibles las autodefensas que llevaron a lo que discutimos en el bloque anterior. Las autodefensas plantean un reto para todo el sistema político, para todo el Estado
y para toda la sociedad. ¿Cómo interpretarlas? Se les descalifica porque invaden la competencia del Estado, porque se dice que están financiadas por el crimen organizado, por algún cartel, o bien porque son un instrumento del gobierno peñanietista que los arma para crear problemas. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia apunta a que están logrando una legitimidad notable. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de la población, Parametría dice el 57% en una encuesta de mayo del 2013, aprobaban las autodefensas y están obteniendo la aprobación por 3 razones. La primera tiene que ver con la magnitud de los agravios. Todo mundo reconoce que los michoacanos estaban a merced de unos criminales sanguinarios y totalmente en la indefensión porque el Estado mexicano en sus 3 niveles no hacía nada para proteger a la población y eso les da legitimidad. En segundo lugar, también se les da el beneficio de la duda porque están asentados sobre el oro verde del aguacate y el limón. Las zonas en donde crecen, salen La Ruana, Buenavista, son extraordinariamente ricas. Son los que abastecen de limón, el limón que ustedes se toman en su jugo, los aguacates, vienen de esa zona, es riquísima. Por cierto, la marihuana también es verde y también se crece en esas latitudes. Por tanto, parecería creíble lo que dicen los autodefensas, que ellos compran las armas con sus propios recursos. Habría que verificar porque no está tan claro que les alcancen esos recursos para armar a 10,000 hombres, 2,000, 3,000, la verdad no sabe uno cuántos miles son, pero son bastantes y están bien armados. Pero la tercera razón por las cuales están siendo legitimados, no solo por los medios de comunicación, es por el gobierno federal. El gobierno federal, estamos viendo imágenes de cómo se pasean juntos la Policía Federal con la Autodefensas, Ejército. Los condenan en público, es cierto, pero aquí en México ya sabemos que el discurso político tiene poco que ver con la realidad. La imagen es muy clara. Están siendo reconocidos por el gobierno federal y el doctor José Manuel Mireles, uno de sus líderes, es atendido en Médica Sur con protección de la Policía Federal y don Hipólito Mora de La Ruana va a que lo cuiden en cardiología aquí en México con protección federal. Creo que esas serían las razones por las cuales al día de hoy las autodefensas gozan de una gran legitimidad. Hay sin embargo, perdón, mucha confusión respecto del origen de estas autodefensas o algunas de ellas, porque bueno, si se presentan así como el pueblo organizado que legítimamente tiene que defenderse porque el Estado ha hecho un vacío, no está cumpliendo con su obligación de dar seguridad, entonces automáticamente viene una especie de legitimidad natural de decir, pues sí, ¿no? Es decir, haríamos lo mismo, cualquiera hace lo mismo, si estás totalmente abandonado, pues tú te encargas de tu defensa. Pero hay varios periodistas que sostienen que a su vez autoridades del más alto nivel del Gabinete de Seguridad les dicen que por lo menos algunas de ellas están financiadas de una u otra manera, aunque pueden tener recursos propios porque es una zona muy próspera, como lo dices, Sergio, pero que hay vínculos con rivales de los templarios. Específicamente señalan el cártel de Nueva Generación de Jalisco, y que hay vínculos y que las autoridades del gobierno lo saben exactamente, pero que no lo pueden divulgar, no lo pueden publicitar, sino que están viendo cómo hacen la estrategia ahí, porque muchos piensan que lo más adecuado sería, en lugar de desarmar ahorita a esas guardias en Michoacán, es que aprovechen su estructura, su organización, el avance que han tenido para primero irse sobre los templarios y ya después, en todo caso, como ellos mismos han dicho, los guardias por lo menos oficialmente dicen, primero sobre los templarios y hasta que los descabecen, entonces nosotros podremos regresar a nuestras actividades. Y si efectivamente hubiera este vínculo con el cártel de Jalisco, entonces primero los templarios y después decirles, ahora ustedes se tienen que desarmar o vamos sobre de ustedes.
Pero hay confusión respecto de si de verdad hay, que tampoco es una tesis descabellada. Sabemos que sí operan los cárteles, que pueden estar financiando otro tipo de grupos, penetrar y cooptar grupos de policías comunitarias. No es tan fácil organizar esto. En una entrevista que dio el señor Hipólito Mora, él dice algo que suena muy creíble, que él intentó la organización desde hace 4 años, pero que nadie le hizo caso, porque aquí se vuelve a una de las tesis viejas de la sociología, de las minorías organizadas y las mayorías desorganizadas. Una minoría organizada, en este caso el crimen, bien organizado, puede controlar a miles, millones en una sociedad. Cuesta mucho. Hay que también evaluar eso. Debió de haber sido un camino cuesta arriba enorme. Lo que hoy estamos viendo nos parece a la mayoría de nosotros como algo que salió así, espontáneo casi. Estamos siendo acosados, nosotros la sociedad salimos. Pues no, a la sociedad le cuesta un montón salir, porque cada uno de nosotros hace un cálculo personal. Dios mío, los templarios están organizados. Yo y el señor Mora vamos a detenerlos, pues el costo es enorme, la posibilidad de que tengamos éxito es nula. Hay que evaluar que a pesar del miedo y a pesar de la desorganización, lograron, cuando se unieron unos cuantos, entonces sí se desarrolló la cadena muy rápido. Pero tiene detrás, según nos dice el señor Mora, muchos años de frustración y de pérdidas, porque en esos 4 años, ¿cuántos no murieron? Y cuánto dinero no le costó a esa sociedad en las extorsiones. Ahora, bueno, no hay mucho tiempo, pero otro punto, una vez organizada la sociedad, o una parte de la sociedad, en la forma de las autodefensas, ¿cómo se va a entregar sus armas? En los movimientos armados de México, en su historia del siglo XIX, del siglo XX, se ve que el desarme cuesta muchísimo. Volverlos a donde estaban realmente ya no es posible. Tienen que volver, pero a otro nivel, en otras circunstancias. Y el gobierno haría muy bien en decirnos a nosotros y a ellos qué es lo que piensa hacer en el futuro. Ha dado algunas ideas por ahí, que se den de alta en el ejército, que se den de alta en las policías, o en otro tipo de organizaciones. ¿Es posible? ¿Hay los planes? ¿O también van a ser hechos sobre la marcha y pragmáticamente? Creo que sí van a ser hechos sobre la práctica. De hecho, hay una serie de entrevistas que se hacen a los autodefensas que se están yendo a ser entrenados a un lugar, creo que del Estado de México, y entrevistan a sus familiares. Van a estar como un mes por allí, dicen, porque los va a entrenar el Estado mexicano, en el Estado de México, por cierto, que es colindante con Michoacán, y van a estar un mes. Después van a empezar a procesar la parte jurídica, la parte legal. Pues la verdad es que estamos en un pleno proceso de lo que podemos llamar legitimación de las autodefensas, ¿no? Porque esta legitimación se va dando primero en los hechos. En algún momento Sergio planteaba hace algunos programas si la realidad influye en la ley o la ley en la transformación de la realidad. Lo que ocurre es de ida y vuelta. A veces es la ley la que influye para transformar la realidad o hacer algunos cambios, y a veces es la realidad la que le dice a la ley, eres insuficiente, tenemos que hacer esto y esto otro. Así es como va creciendo el Estado. De hecho, el Estado tiene como primigenia obligación el responder a la seguridad pública de todos los ciudadanos. Sí. Cuando esta obligación fundamental falla, la sociedad tiene que actuar. Y de hecho así ha venido en toda la historia. Se me ve mi deformación un poco de profesor de teoría del Estado, pero el Estado ha venido creciendo en facultades, en responsabilidades, porque la sociedad lo va demandando. La sociedad es la que organiza al Estado. El Estado no es más que la organización política de la sociedad. De tal manera que es ante la falla, ante las carencias, ante el hueco que dejan la inactividad o la ineficiencia del Estado, la sociedad vuelve a actuar y poco a poco se va legitimando, sobre todo cuando está defendiendo intereses que son claramente legítimos, la vida, el patrimonio, la salud de la población,
Pues entonces están en un pleno proceso de legitimación. Esto desde un punto de vista un tanto de filosofía política y jurídica. Pero muy relevante. Lo que planteaste, Crespo, es una de las preguntas fundamentales. ¿Qué va a pasar el día después? Vamos a suponer, aun cuando no hay evidencia, quienes aseguran que están siendo financiados por el crimen organizado no dan tanta evidencia como los que dicen que es autofinanciamiento, pero vamos a suponer que sí hay algo de esto. La pregunta que yo me hago es si hay cárteles buenos y malos. Es decir, vamos a comparar por un momento Michoacán y Sinaloa. ¿Por qué el cártel de Sinaloa sigue prosperando y creciendo y el de Michoacán se hace disfuncional? Creo que la explicación está en que los de Sinaloa tienen décadas bien enraizados, se dedican al negocio de la droga. Y no están afectando. Y afectan relativamente menos a la sociedad. No que no la afecten, pero relativamente menos. Una directiva del diario Noroeste dice, nosotros podemos publicar una buena cantidad de información sobre lo que pasa en Badiraguato. Nuevo Laredo, el Mañana de Nuevo Laredo no publica nada porque los Zetas y el Cartel del Golfo les ponen el silencio. En ese sentido, viéndolo desde esa óptica muy cruda, muy cínica, pero el Estado pues es muy pragmático. Vamos, no se guían por consideraciones éticas o jurídicas. Los templarios rebasaron, se hicieron disfuncionales para la sociedad y para el Estado mismo y para Enrique Peña Nieto, porque imaginémoslo hablando en Davos de las maravillas y a las pocas horas en Michoacán se levantan en armas decenas de miles de personas, simplemente no cuadra. En ese sentido, como hipótesis, creo que dado que en Michoacán van a seguir produciendo marihuana, metanfetaminas, eso no se va a acabar. Lo que uno podría argumentar es que quieren unos productores menos nocivos para la sociedad. Es una hipótesis, por supuesto, porque no hay evidencia, no tenemos suficiente evidencia, la estamos construyendo, pero el trabajo de una mesa de este tipo es armar la información que hay por allí y darle una cierta lógica, con lo cual nos acabamos el tiempo. Regresamos en unos segundos. Sí. Titulamos este bloque de análisis y seguimos con la verde, claramente refiriéndonos a la marihuana, que ya empezaba a tocar hace un momento en el final del bloque pasado Sergio Aguayo. La producción de la marihuana, según se ha calculado, no sé qué tan correcto sea este cálculo, representa alrededor del 50% de los ingresos del narcotráfico en México. Entonces el tema es muy relevante y ahora el presidente Obama de los Estados Unidos ha hecho declaraciones en el sentido que ya había hecho anteriormente de que él, cuando fue joven, fumó marihuana y que pues no le parece un vicio o una práctica más peligrosa que la del alcohol o incluso la del tabaco. Aunque dice, yo no la recomiendo, creo que es un vicio dañino, como lo son el tabaco y el alcohol. A mis hijas les digo, no vayan a caer en esto, es una tontera, es una pérdida de tiempo. Pero le pregunta el reportero, bueno, ¿y qué pasa con Washington y con Colorado, donde ya se está vendiendo legalmente y para divertimento lo de la marihuana, ya no nomás para cuestiones de curación, ¿no? Dice, bueno, es un experimento interesante que hay que ver cómo progresa. No lo descalifica, como se ha venido haciendo desde la presidencia de la República de los Estados Unidos, la descalificación, nada con la legalización. Yo no hablo de la ley, no vamos a resolver todo con la legalización. Nadie en su sano juicio ha planteado que con esto se resuelve todo, pero es una parte de una estrategia mucho más amplia que puede llevar y que en nuestro país tendría repercusiones muy importantes. Si la marihuana en Estados Unidos sigue avanzando en este proceso que le parece muy interesante al presidente Obama de legalización de la venta, del consumo y de la venta y la compraventa de la marihuana, bueno, pues a nosotros nos va a tener algún significado. El narcotráfico puede estar muy inquieto porque el 50% o lo que fuera de sus ingresos, que son muy importantes, puede reducirse.
cuando esta legalización vaya avanzando, además de que en Estados Unidos cada día se produce más marihuana de allá, claro, no con la calidad que tiene la nuestra, según dicen, la Golden, Acapulco y todas aquellas que se mencionan. Pero en fin, se producen no solo metanfetaminas y el cristal azul que sale en Breaking Bad y eso, sino mucha marihuana. En todas las casas ya hay macetitas de marihuana, sobre todo en los campus universitarios. Según me tocó ver, desde los años 70. No te confíes en eso de que no de la misma calidad. Yo creo que es superior la calidad de ellos porque la han hecho a base de unas investigaciones y según algunos de los reportajes, tiene un contenido de la parte que te hace irte a otros mundos temporalmente mucho mayor. Pero dices que se preocupen de los carteles mexicanos porque ese es el 50% de sus ingresos. Preocupémonos nosotros, porque si a esos carteles que ya están arraigados, que ya son una forma de vida, les quitas una de las entradas más importantes, no van a decir, bueno, pues ya entonces ya nos vamos a nuestra casa o nos vamos a Estados Unidos a ver si la producimos o no. Ellos van a buscar otras formas de ingreso y las otras formas de ingreso pueden ser lo que decíamos en la sección anterior, de la familia michoacana, luego caballeros templarios, que se empiezan a cebar sobre la sociedad mexicana. Entonces aquí una posibilidad, nada más lo dejo como hipótesis, es que si avanza esto de la legalización, tú decías del consumo y de la venta, yo también pondría la producción porque es si avanza la legalización de esas tres cosas y les quita mercados importantes a organizaciones criminales que llevan ya decenas de años y que están acostumbradas a vivir del crimen, van a seguir viviendo del crimen, pero van a buscarse otras fuentes y esas fuentes podemos ser nosotros más de lo que somos ahora. Que entonces se agudice secuestros, trata de personas, robos, para eso usen su expertise que ya tienen. Así que no es nada más ellos que se tienen que preocupar. Hablando de cultura, bueno, hay varias dimensiones al hecho de que en Estados Unidos se está legitimando el uso de la marihuana. Porque que Obama declare no solo que fumó, sino que es un buen experimento, es un acto de legitimación que nada tiene que ver con las leyes federales, porque las estatales ya lo permiten. Vuelvo a insistir de la necesidad de que el gobierno mexicano diga algo sobre este tema. ¿Qué no van a reaccionar? ¿No van a hacer algún comentario? ¿Alguno de nuestros políticos gobernantes inhaló la marihuana? En fin, creo que es el momento de que hablen, pero más allá de ello, sigo sorprendiéndome, confieso, con la hipocresía estadounidense, de la cultura estadounidense. Hay una película que está empezando a exhibirse, El Lobo de Wall Street, que el actor es Leonardo DiCaprio, extraordinario, Martin Scorsese. Dura 3 horas, 40 minutos, media hora, 40 minutos son orgías en donde se inhala cocaína todo el tiempo. Abiertamente, vamos, es un festival, una exaltación de lo que la heroína hace para... la cocaína. La cocaína hace para desplegar las dotes eróticas en hombres y mujeres. Es una película que vale la pena ver, pero no es la única. Están las canciones de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que era una legitimación del LSD. Es decir, nosotros en México estamos prohibiendo las canciones de narcos, mientras que desde Edinburgh, Texas, por ejemplo, y de otras partes de la frontera nos inundan con canciones de narcos. Estamos prohibiendo la marihuana mientras que dos presidentes estadounidenses han reconocido que la han fumado, Clinton y Obama. ¿A qué estamos jugando? Yo creo que es tiempo de que cambiemos los referentes culturales en México para discutir y reconocer que la legalización de la marihuana viene. Es que
siempre vamos a la saga, en temas fundamentales vamos a la saga. Ya nos están ganando varios países latinoamericanos, por lo menos en el debate, en las propuestas de los presidentes, no de los expresidentes, sino presidentes en funciones, Guatemala, en Colombia, de decir, a ver, vamos a entrarle al tema ya en serio. ¿Uruguay? Lo de Uruguay, desde luego, la legalización del consumo de la marihuana, pues entonces ya los países latinoamericanos se nos están adelantando y nosotros que pues tenemos el problema de la marihuana como productores y como frontera con Estados Unidos, o sea, exportadores netos de marihuana a Estados Unidos, nada, aquí no se mueve nada. Y desde luego que lo de Estados Unidos ya va a ser imparable. Esta postura de Obama efectivamente es una legitimación para no tener que entrarle a tratar de desarticular lo que se está dando en los diferentes estados, o sea que el gobierno federal, aunque sus leyes no permitan la marihuana, pues está dando la vuelta de la obligación de decir, no, pues aquí vamos a encarcelar a quien produce y a quien vende. No es políticamente rentable ni posible ya, entonces los incentivos para que cada vez más estados legalicen la marihuana, no solo para fines médicos, sino también recreativos, pues también son los impuestos que los gobiernos estatales reciben de eso. Es decir, es una gran cantidad, así lo hizo California, por eso en California también está próximo a que se legalice para fines recreativos, y en Colorado y en Washington se está viendo la cantidad de recursos que puede recoger los estados, los gobiernos estatales por la marihuana. Entonces eso va para allá. Y aquí quienes están impulsando la legalización, por lo menos en el Distrito Federal, como un comienzo, están diciendo sí, pero en la medida en que vayamos rezagados, al ratito vamos a ser importadores de marihuana, porque efectivamente la calidad de la marihuana norteamericana ya en condiciones de legalización pues va a superar la calidad y la cantidad, va a superar y eventualmente nos podemos convertir, mientras seguimos combatiendo, y ya en el sentido contrario de donde avanza Estados Unidos y América Latina, pues va a ser totalmente contraproducente. Yo hice un comercial de la calidad de nuestra marihuana, bueno, pensando en fortalecer el mercado interno. Confiesa que las probaste. No, fíjate que yo, como el presidente Mujica de Uruguay, vi una entrevista buenísima que le hacen sobre este tema y le llegan a preguntar, oiga, ¿y usted? Nunca la he probado, dijo, pero no haberla probado no quiere decir que yo no tenga que asumir las responsabilidades que hay que hacer. Y no estoy tratando de legalizar, dice, vamos a regular, es una forma. Legalizar y regular es lo mismo, las leyes son reglas, son normas, ¿verdad? Pero dice, vamos a regular la producción, el uso, el consumo y la venta de marihuana. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Pero hablando de canciones, hubo un documental sensacional que se llama Looking for Sugar Man, o Buscando al Sugar Man, al hombre azúcar, que en una de sus canciones, la más emblemática, dice algo de una apología a la marihuana, dice Sweet Mary Jane, está entre las canciones más difundidas, Sweet Mary Jane. Pero hay muchas canciones que hablan de esto, y estas escenas, que por cierto, además de la cocaína que inhalan constantemente en el Lobo de Wall Street, que citabas, están las pastillas, que vienen en una forma tremenda, ¿no? La metanfetamina y otras cosas que están tomando todo el tiempo y se cruzan con ellas, ¿no? Y con el alcohol. Después de todo el tema del imperio que algunos de nuestros colegas en México y en Estados Unidos quisieron evitar, ya no se habla de imperialismo, pero el imperialismo es una realidad. Los norteamericanos fueron los que nos impusieron a todos nosotros qué drogas eran legales y cuáles eran ilegales al iniciarse el siglo XX. Y ellos son los que nos están diciendo cuáles van ahora a permitir, y nosotros nada más seguimos en los dos casos, seguimos. Primero, a la hora de prohibirlas, ahí vamos nosotros. Bueno, pues nos las prohibieron y ahí vamos como obedientes. Ahora nos quedamos con esa idea y nos dicen de manera indirecta, ahora vamos a legalizarlas. Estoy seguro que también México va a cambiar, pero en el patrón esto de imperio y periferia, creo yo. Pero en fin, es un tema sobre el que vamos a tener que seguir, ya no en este bloque, sino en programas posteriores. No nos deje, vámonos al siguiente bloque. Bueno, dejemos de lado
por un momento las cuestiones de seguridad y de la droga y vámonos a la política partidista. La semana pasada hablábamos de los pleitos y choques que trae Acción Nacional en su interior relacionados con la renovación o sustitución de la dirigencia nacional. Bueno, este fin de semana el PAN tuvo su Consejo Nacional y ahí se sigue disputando, digamos, en relación con los preparativos para la elección interna para la dirigencia nacional. Además de que se siguen las acusaciones de corrupción de unos y otros y de que se tiene que investigar lo de los moches y Madero parece que prefiere que no se investigue. Vienen de la mano, es el pleito y las acusaciones en relación con la dirigencia nacional que se va a renovar. Porque parte de lo que ocurrió fue que Madero propuso, de acuerdo con los estatutos, a quién será, digamos, el IFE interno para llevar a cabo esta elección de dirigencia nacional. Pero entonces él, que va a ser un competidor, está aprovechando su posición de presidente para sugerir, desde luego, no es solamente él el que los nombra, él sugiere los nombres de esta comisión electoral y son avalados por 2/3 partes o la mayoría de los consejeros y efectivamente se avaló, consejeros que seguramente están también vinculados con Madero. Entonces los otros contendientes, Ernesto Cordero en primer lugar, dice, es que ya no debería de ser el presidente del PAN, porque él si está compitiendo está utilizando su cargo todavía ahora para los preparativos. Y efectivamente que el árbitro electoral tenga algún vínculo con uno de los contendientes, pues evidentemente está sesgando ya de alguna manera este proceso. Bueno, pero Madero está diciendo todos los presidentes del PAN anteriores que se han reelegido no tuvieron que renunciar. Esta es la primera vez. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer voluntariamente. La verdad es que le falta aclarar que ahora están ante un nuevo procedimiento. Antes lo resolvían los consejeros nacionales, el jefe nacional. El nombramiento era hecho por 300 gentes que forman el Consejo Nacional, un poco más de 300 gentes. Y ahora lo van a hacer los miembros de pleno derecho, que son, pues van a votar alrededor de 200 y pico mil en el cálculo que se hace si la mitad de los miembros de pleno derecho acuden a las urnas, porque habría que calcular que va a haber no una votación así del 100%, sino... y ahora hay que montar todo un aparato que implica propaganda, que implica ir a ver a todas las poblaciones que van a votar, cuando antes había que ir a ver a los consejeros. Y sí, los que eran candidatos o aspirantes a la jefatura del partido, pues iban a ver a los consejeros de cada uno de los estados, pero se reunían con 10 o 12 personas. Ahora tienen que hacer campaña y probablemente mítines y reuniones grandes, y eso tiene un costo, y un costo que puede ser de propaganda, etcétera. Esta es un poco la razón que están invocando algunos para decirle, bueno, renuncie, no utilice usted la infraestructura que tiene como jefe del partido para promover su propia campaña. Entonces, Madero dice, bueno, yo no he resuelto si voy a competir o no. Cuando yo lo resuelva, renuncio. Si decido participar, renuncio. Y entonces hago mi campaña. Y también ha habido las imputaciones directas de Cordero diciendo que los moches, en parte, van a servir para promover la campaña de Madero. ¿Sí? Están ya realmente en una confrontación. Los 4 aspirantes supuestos que son Cordero, Josefina Vázquez Mota, que todavía no se sabe si finalmente va a confirmar, aunque en algún momento dijo que participaría, Cordero, Oliva, que es el exgobernador, jefe Yunque, que es exgobernador de Guanajuato, y el propio Madero. Pero las confrontaciones se están dando de un nivel muy agresivo, porque se están imputando delitos, se están imputando encubrimiento. El encubrimiento es un delito, el encubrimiento de no investigar los moches. Hubo una airadísima intervención de Juan de Dios Castro, que es un jurista importante del PAN, que ha sido su procurador, etcétera, que le decía a Madero, usted es responsable de no investigar nada, es incapaz de investigar nada. Hay imputaciones muy graves, como hizo el exgobernador de Nuevo León y el propio Juan de Dios Castro, se están dando hasta con las sartenes. Es un tema importante de los partidos en el sistema en su conjunto. Recordemos que en el México autoritario
de los años 50, 60, los partidos no contaban, ni el PRI. En la teoría del autoritarismo, al menos en la original, ponen al partido político como una cosa secundaria. Ahí lo que importa es el grupo que tiene el poder. En nuestro caso sería la presidencia. Y tú, Sergio, has estado insistiendo en que Peña Nieto es el intento, por lo menos, de volver a ser una presidencia fuerte. Una presidencia fuerte necesita de partidos débiles. Probablemente les están dando a los partidos ahora como nunca dinero, eso ya lo supimos, en esta última cantidad. ¿Cuántos son? 4,000 millones de pesos los que se les van a dar del gobierno federal, más los de los estados, o sea, dinero por montones a partidos que están fragmentados, y, que sería el PRD y el PAN. Y en el otro, bueno, pues el jefe del PRI es alguien del Estado de México, es decir, de la maquinaria que controla Michoacán ahora, el PRI, etcétera. Es la maquinaria de Peña Nieto. Entonces, probablemente vayamos a ver partidos ricos, pero irrelevantes, al menos como intento para poder tener la presidencia fuerte. Hay una pregunta que me hago recurrentemente sobre las culturas, la cultura de la corrupción y de la honestidad. ¿Cuáles fueron los mecanismos que llevaron a varias generaciones de líderes panistas y de la izquierda perredista a corromperse en su práctica? ¿En dónde empezó? ¿Estaban predispuestos o fue el sistema o fue un acto deliberado del PRI de colonizarlos culturalmente, de hacerlos a imagen y semejanza suya? Realmente no tengo respuesta, me lo planteé como una pregunta, únicamente termino, okay, sí. Porque cuando hablabas del dinero de los partidos, se quintuplica los financiamientos públicos a partir del 96, y en ese momento Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, o Carlos Castillo Peraza, no recuerdo cuál de los dos era presidente, rechazan el incremento porque decían va a corromper al partido. Era Calderón presidente. Era Calderón presidente. Por tanto, Calderón y los que fueron los opositores en el 2006 anticipaban la corrupción. López Obrador ya se fue del PRD. Calderón, no sé si se fue o está, no lo sé, pero en todo caso, su pronóstico se cumplió. Lo que vemos ahora es la masacre de los probos, si es que de los pocos probos que quedan, porque Juan de Dios Castro vociferaba, pero con total irrelevancia. Es interesante esto que dices de qué partido coloniza cuáles. El PRI colonizó a los demás partidos. Y el PAN antes decía también, antes de llegar al poder, dijo, había un triunfo cultural del PAN en la medida en que se había ido imponiendo poco a poco la democracia electoral, la exigencia de la ciudadanía de tener elecciones libres, y en la medida en que los gobiernos priistas fueron cediendo a lo largo de muchos años, porque fue un proceso muy largo, de ir aceptando reglas de equidad hasta aceptar finalmente los triunfos de la oposición en distintos niveles, estatal en 89 y a nivel presidencial. Entonces se hablaba del triunfo cultural o la victoria cultural del PAN. Y ahora se está hablando de la victoria cultural del PRI al ver a los otros partidos que se comportan de manera muy parecida y que el PAN desde el poder, a final de cuentas, incurrió en mucho de lo que criticaba cuando era oposición. Pero el planteamiento que yo haría ¿es el PRI el que colonizó a los otros partidos o es que el PRI es reflejo, igual que los otros partidos, de la cultura nacional? Y lo que pasa es que veíamos, en 70 años, veíamos solamente al PRI. Los que estaban en la oposición no tenían la oportunidad de echarle el guante al dinero y demás, y una vez que llegan al poder, pues resulta que también ellos están impregnados de lo que desde muchos años atrás, antes de la existencia del PRI, es una característica cultural, no digo... ¿Me permitirías reforzar sí. esto? Creo que es muy importante esto que planteas. No es que el PRI hubiera impuesto su manera, es que la cultura política priista se ha impuesto en toda la sociedad y en todos los partidos. Eso es lo que a mi juicio pasa como explicación. Y que viene desde antes la del explicación, PRI, ¿no? bueno, la explicación es de la condición humana. Lord Acton dijo, el poder
corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahora nadie tiene el poder absoluto, pero están todos parcialmente corrompidos. Y el PAN no ha dejado de tomar su parte en esta corrupción, por supuesto. Pues ya no tenemos mucho tiempo, pero es algo que podríamos discutir en otro momento. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Porque hay algo de lo que estás diciendo, de que es la sociedad. Somos todos los responsables de esto. Yo me niego a aceptarlo porque no es lo mismo la sociedad que el poder, pero lo dejo... Tú lo pusiste de una manera muy cruda. No es el PRI, somos todos. Yo creo que hay diferencias, desde luego, de responsabilidades si se está en el gobierno o no. Pero yo hablo no solo de la sociedad, sino de la cultura y la historia que nos han marcado por un rumbo de corrupción que afecta no solamente al PRI, y eso ya lo vimos en estos últimos años. Pero se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes.